hecho notar. Lo primero es que el título de Málaga en la historia suena un poco localista, y no es localista, sino que yo retrato a Málaga desde un punto de partida, diríamos, y luego me extiendo universalizando lo que es la historia, porque la historia no se puede concatenar solamente en un solo punto, sino que se extiende y abarca todo. Y a Málaga y a Rusia y a la China le abarca todo lo que pasa en el otro extremo del mundo. Entonces, empecé el libro con la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, que es cuando empieza a nacer el Estado español, diríamos. Y aquellos lamorismos que estuvieron 800 años y no hacen ni 500 que se marcharon, pues no nos han dejado prácticamente nada, aparte de determinados monumentos que todos conocemos en todo el país, y algunas cosas en el idioma, que se nos han quedado muchísimas dentro de nuestro vocabulario: aceituna, jabalí e incluso ojalá y ole. También es muy andaluz, muy español, pero es árabe. Naturalmente, una vez expulsados los árabes que poblaban el país, se repobló todo con gente venida de los países castellanos, de los reinos castellanos, Castilla principalmente y Aragón. Inmediatamente se procedió a darle a Málaga y a todo el país una fisonomía totalmente cristiana dentro de lo que era el sistema. Empezaron a edificarse templos, se aposentaron las órdenes religiosas con sus disgustos de unos y otros, siempre por la demanda de lo mismo, y se hicieron iglesias y todo eso. Y a continuación los que buscaban ya la perspectiva desde el punto de vista económico, a estudiar los terrenos, a estudiar la agricultura y a proseguir lo que los moros ya habían hecho, es decir, la explotación de los predios malagueños con la pasa, el higo, que era famosísimo dentro del mundo árabe, se exportaba a todo el mundo árabe, el aceite, la almendra y todos esos cultivos. Naturalmente, el poder residía en la corona, y después de la corona estaban los nobles. Los nobles consistían en un estrato social que se habían distinguido por su amistad o por su aprecio a los reyes, y habían sido distinguidos precisamente con estos regalos: tierras, predios, templos, molinos, casas, etcétera, etcétera. Y por encima de todo, el clero. La Iglesia Católica, que tenía una fuerza brutal, y todo en el país se basaba en la Iglesia. A tanto, además, llegaba ya hasta extremos de que si en el país había sucesos malos, desagradables, todo se subsanaba comentándolo como la voluntad del Señor. Y voy a citar una cosa un poco más adelantada. Cuando Felipe II decidió invadir Inglaterra y armó aquella armada brutal, enorme, que se llamó la Felicísima Armada, y que los ingleses bautizaron como la Armada Invencible por vitorrearse de nosotros, Felipe II mandó a todos los obispos sendos escritos diciendo que sí, habíamos tenido, porque fue un desastre brutal, pero que Dios nos había conservado porque podía haber sido peor. Y dice que el que no se conforma es porque no quiere. Bueno, entre otras cosas, naturalmente, se hizo, como pasaba en todo el mundo católico, a levantar la Domus Dei, la catedral, y empezó a hacerse la catedral, que es uno de los monumentos más importantes que hay dentro de la cristiandad y de la catolicidad. Y para contribuir a fabricarla, se cargaba un real por cada arroba de pasa o de vino o de ciertas mercancías que se embarcaban por el puerto. Hasta que llegó un momento en que los señores de Hacienda, los que se llamaban, dijeron que ya no daban más dinero, que el dinero lo necesitaban para construir sus caminos y sus cosas, para ascender a su... Se extendió durante mucho tiempo en Málaga, no sé si en otro sitio, la idea de que los dineros, como la catedral tenía en el proyecto 2 torres y solamente hay una, pues la otra, que se quedó sin construir, decían que había sido para apoyar la independencia de los Estados Unidos, lo cual es mentira, es un cuento, eso es una trola, y sirvió para hacer los caminos, como digo. Y
La Catedral de Loca es una obra de arte maravillosa, está llena repletas de cosas maravillosas y fantásticas. Los nuevos habitantes de la ciudad empezaron a enfrentarse con los problemas propios de Málaga. Es decir, el primero quizá fuera el río, el Guadalmedina, que tenía unas avenidas de cuando en cuando, hacía inundaciones, inundaba la ciudad y destruía, y era algo brutal. Esto se resolvió al cabo de muchos siglos, porque incluso en los años 40 todavía hubo inundaciones que llenaban la ciudad y ocasionaban una cantidad de desgracias enorme. A continuación, había que enfrentar las epidemias, que no es que fuera privativo de Málaga, sino que era una cosa que existía en toda Europa. La fiebre amarilla, la peste, etcétera, etcétera, eran situaciones con las cuales la ciudad se quedaba totalmente muerta. Ya no había nada, sino rogativas, procesiones y demás a las iglesias. La gente se encerraba en sus casas y la mortandad era brutal. No se sabía exactamente lo que era, nadie tenía ni idea de que procedía de las ratas y de los insectos que traían. Hago también un pequeño estudio, porque lo considero lógico, sobre los toros. Los toros, que se llama Fiesta Nacional, yo lo siento, y Málaga tuvo precisamente un cierto protagonismo porque en Ronda fue donde nació el toreo a pie, con los famosos, con los Romeros, la familia de los Romeros. Y es lamentable, termino precisamente este capítulo citando a Blasco Ibáñez en una obra suya que termina una corrida de toros diciendo: fuera rugía la verdadera fiera, el pueblo. Y es verdad, al pueblo le sigue gustando la sangre, le sigue gustando el sacrificio de los animales, lo cual es lamentable. Otra de las novedades que hubo en el país y en Málaga, naturalmente, los gitanos, la presencia de un pueblo nómada, extraño, raro, que ni ellos mismos sabían quiénes eran ni de dónde venían, pero que se asentaron y que se han asentado en toda Europa y que aquí pues viven. Unos viven todavía en una situación de indigencia bastante, y otros, sin embargo, pues han conseguido permeabilizarse dentro de nuestra sociedad y tienen empresas y funcionan bastante bien. El flamenco, que los gitanos fueron los que más se exhibieron y que era la admiración para las clases medias de admirar a aquella gente con el cante, con el baile. Y tenemos una cosa privativa de Málaga que son los verdiales. Los verdiales no es flamenco, aunque está dentro de los fandangos, pero los verdiales es una cosa totalmente distinta. Hay tres modalidades, uno de ellos los de Comares, los de los Montes de Málaga, en fin. Otro de los fenómenos que se producen es la presencia de la masonería. La masonería se había extendido por toda Europa y la leyenda hablaba de que la masonería nació en la construcción del templo de Salomón, cual es un poco con el sumo sacerdote Irán. Eso es un poco de leyenda. Pero la masonería llegó a extenderse y a constituir una verdadera fuerza. Aparte de que dentro de lo que era la masonería había gente de gran príncipes, nobles, que estaban dentro de la masonería. Otro fenómeno importante fue la aparición de la Compañía de Jesús, que tomó una gran fuerza, un gran incremento, y parece que había una especie de pugnas entre la masonería y la Compañía de Jesús por la cuestión de la educación, de la cultura y de hacerse con el poder y de dominar dentro de lo que era la sociedad de ese tiempo y de todos los tiempos. Con arreglo al paso de los tiempos, el gran fenómeno se produce en Francia cuando el pueblo, harto ya de los privilegios de los reyes, hace aquella famosa toma de la Bastilla, la destrucción de la Bastilla, acaba con los reyes y nace una cosa nueva que se convierte en lo que se ha convertido en la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa en realidad pues fue eso, deshacerse de la férula del feudalismo, y no solamente era el pueblo bajo el que llevaba la iniciativa, sino también dentro de la pequeña burguesía
también eran de los que arrimaban y animaban al pueblo para ir en contra, para destruir el sistema. Todo esto, pues, se viene abajo porque aparece la figura de un individuo que no era tampoco un personaje de muchos sentimientos, pero de un pragmatismo brutal, que fue Napoleón Bonaparte. Napoleón cambia por completo la fisonomía de lo que era la revolución. Aquellos famosos revolucionarios van desapareciendo porque la guillotina que habían inventado se los va llevando. Y Napoleón crea un gran imperio y, sobre todo, se adueña de Europa y la reparte entre su familia. Entre otros, pues tenemos que a España, primero, aquel rey que teníamos aquí, que era Carlos IV, que era un pobre hombre, casado con una mujer muy libidinosa, una mujer que cambiaba de amante continuamente, María Luisa, y que finalmente se enamoró brutalmente de un apuesto verdadero becerril que fue Godoy. Godoy era un apuesto individuo y llegó a alcanzar, a captarse todo hasta llegar a convertirse en primer ministro. Y Napoleón llama a Carlos IV, llama a su hijo, Fernando, se los lleva a Bayona y les dice que ya no son los reyes de España. Aquella gente los coge de sorpresa y Carlos IV, que era un pobre hombre con la menta correspondiente y demás, pues se queda. Y el hijo, el que luego reinaría como Fernando VII, que era el que ha pasado a la historia con el nombre del rey Felón, era un verdadero canalla, un canalla, sin contemplación. Y se dedicó a vivir en una finca, en un castillo del duque de Valence, vivía tranquilamente, sin preocuparse de nada, mientras el pueblo aquí se amotinaba y saltaba y empezaba a luchar lo que se llamó la Guerra de la Independencia. Que la Guerra de la Independencia, en realidad, el pueblo español luchó, indudablemente, pero quien la ganó fue el duque de Wellington, con los portugueses y con los españoles y con los ingleses. Y devolvió el poder a Fernando VII. Fernando VII vino aquí inmediatamente, abolió todo lo que se había hecho antes en el tiempo del liberal y acabó con todo lo que había y finalmente su enemigo principal, que sería Riego, que fue quien en cabeza de San Juan hizo el golpe de Estado para dar libertad al país, y Fernando VII lo mandó a ahorcar y decía, ahora que digan viva Riego, porque Fernando VII era muy gracioso. Otra de las anécdotas es que había un individuo, el Cojo de Málaga. El Cojo de Málaga había alternado un poco con diputados doceañistas de la época liberal y demás, y entonces fue condenado a muerte. Pero me dio por lo visto la embajada británica, no sé por qué circunstancia, y decían que eso de matar al Cojo de Málaga, que no. Entonces Fernando VII, que era muy bromista, muy gracioso, pues mandó que el Cojo de Málaga fuera al cadalso y una vez en el cadalso llevarle el indulto. una broma criminal. Pues después de esto, Fernando VII, que se llevó una vida verdaderamente, murió con 40 años y era un viejo, era un aspecto de crédito. Y no os quiero contar el libro porque tenéis que comprarlo, ¿eh? Y entonces no se lo cuento. Sí, bueno, pero voy a resumir rápidamente. Como quiera que Fernando VII no tuvo hijos, finalmente de su cuarta esposa nació una niña que luego se coronó como Isabel II. Pero el hermano de Fernando, don María Isidro, Carlos María, que estaba decidido a que si su hermano no tenía descendencia, él iba a heredar, se opuso totalmente y ahí nació ya el movimiento carlista. El movimiento carlista, que nació en el norte, fue algo de lo más nefasto y de lo más horrible, porque basado en unas tradiciones, en una cosa de tipo religioso, algo impresionante. Y esa gente, en realidad, no acabaron, porque todavía los carlistas siguen existiendo por ahí. Como quiera que en España
se quedaron sin rey, porque Carlos II, el hechizado, murió sin descendencia, fueron a la búsqueda de un rey. Llamaron a un hijo del rey de Italia, Amadeo de Saboya, que al ver el percal de lo que existía aquí en España, lo dejó inmediatamente y dimitió y se fue. Entonces vino una república, la primera república, que fue nefasta, duró muy poco tiempo, con 4 presidentes distintos, y aquello no anduvo. Y entonces pues llamaron a un hijo de Isabel II, que ya estaba exiliada, lo llamaron, que fue Alfonso XII. Isabel II decía que Alfonso XII, su hijo, era hijo de un general de carabineros, porque la Isabel II también llevaba la vida a gusto. Y entonces, pues, no era hija de... Porque el marido, además, Francisco de Asís, era un pobre hombre que, por lo visto, era del otro bando. Entonces, pues, Alfonso XII tuvo poco tiempo, se casó luego murió su mujer, se casó con María Cristina y de ella tuvo un hijo póstumo que fue coronado luego como Alfonso XIII. Alfonso XIII llevó una vida bastante disoluta, era un verdadero playboy y acabó finalmente con unas elecciones con las cuales vino la Segunda República Española. La Segunda República hay que reconocer que, como pasa siempre, el pueblo ya había empezado a espabilarse. Entonces, los campesinos decían que la tierra para que la trabaja tenía que hacerse realidad, y eso era un problema. Y los obreros industriales pues querían que otro trato y sus sueldos y demás querían ampliarlo. Como la izquierda siempre ha adolecido del defecto de la desunión, porque la derecha siempre que es necesario se hace una piña y de ahí no hay quien la saque. Pero la izquierda empieza con republicanos de no sé dónde, República Independiente de Canadá, los comunistas de Baskonia, los socialdemócratas de no sé qué. Entonces, son unos reinos de taifas que no llegan a nada y naturalmente no se consigue nada. Entonces, en la Segunda República, con ese ambiente que tenía, y además empezaron los movimientos subversivos de la derecha, al mismo tiempo se daba en Europa de que había nacido una idea nueva, nacida en Italia, que era el fascismo. Y el fascismo, pues, rápidamente, como los pueblos por regla general son susceptibles de sufrir un lavado de cerebro bastante rápido y no se dan cuenta de las cosas, pues en Italia aclamaban a aquel que llamaban el duce, el conductor. Y al mismo tiempo, siguiendo más o menos sus mismas ideas, en Alemania nació el nazismo, el nacionalsocialismo, que eran los nazis, con un señor que tenía un gran carisma, que fue Adolfo Hitler. Estos movimientos naturalmente tuvieron repercusión en toda Europa y en todo el mundo quizás, y en España creció una cosa que se llamó fascismo español, creo que se cambió el nombre por Falange Española. A la cabeza un abogado joven, José Antonio Primo de Rivera, que en realidad lo que quería era lavar un poco la imagen de su padre, que había sido maltratado por la monarquía. Ya lo leerán en el libro. Y Falange Española se dedicó desde el primer momento a llevar una política de violencia y se daban con frecuencia en las calles, en Madrid, en cualquier sitio. Primero, estaban los sindicatos, la CNT, con sus reivindicaciones y sus luchas. Estaban la gente de la derecha, estaba el clero, que era el principal enemigo de la República, porque habían perdido sus privilegios y eso les sentaba mal. Y entonces, pues en las calles los movimientos continuos, matar al vendedor de periódicos de otra tendencia y una situación verdaderamente violenta. Entonces, los falangistas, la derecha, asesinaron a 2 militares de la República. Y la respuesta fue que entre gente de izquierda, guardias civiles y guardias de asalto, fueron en busca de un responsable de la derecha. En aquel tiempo, Calvo Sotelo era un individuo un violento, fascista puro, y con él fueron a su casa, en la misma camioneta, le pegaron un tiro y lo dejaron en el cementerio. Esto fue quizás
la concatenación para que ya saltara todo, aunque de todas formas la derecha ya había provocado un golpe de Estado. El general Sanjurjo provocó una sublevación que no tuvo éxito. Y ahora una serie de militares decidieron hacer lo mismo, ya apoyados, entre otras cosas, por Italia. Italia, Mussolini, había prometido ayuda, les mandó 1 millón de pesetas y aparte de eso, si hacía falta, armas y hombres. Efectivamente, desde Málaga, un bolín, que era corresponsal de ABC, contacta con La Cierva, el inventor del autogiro, y querían un avión para que trasladara a Franco, al general Franco, que estaba de capitán general de Canarias, que lo trasladara a África. Entonces, una melé de ingleses e inglesas graciosos que querían pasarlo bien para ir a Canarias, llegan a Canarias y trasladan a Franco hasta Marruecos. Franco, una vez en Marruecos, va a Tetuán y como el aeropuerto de Tetuán, Sani Ramel, no se puso a su favor y un primo suyo, un Bahamonde, era precisamente el director del aeropuerto, manda que lo fusilen tranquilamente. Y así se inicia, dentro de lo que era aquella rebelión, se inicia una cadena de crímenes continuos que fue lo que cohibió al país entero, porque incluso en zonas en donde triunfó la guerra, el alzamiento, mataron gente sin tener, porque uno de los eslóganes de la sublevación era: el que no tenga manchada las manos de sangre no tiene que temer nada. Y eso, mataban a todo el mundo. Y finalmente, pues, el desorden que existía dentro de la República, en Málaga, por ejemplo, parecía como si no hubiera guerra, lo pasaban indiferente, hasta que finalmente le vieron las orejas al lobo y asomaron ya las fuerzas rebeldes. Sobre todo, el gran miedo que había era a los moros y a la Legión, porque por donde quiera que pasaban era degüello. Y aparte, los bombardeos, porque la aviación que llamaban nacional se dedicó a bombardear la ciudad. No hacía mucho daño, que digamos, un edificio, pero las muertes y el pánico, que eso era lo principal, el miedo. Finalmente, pues, se vio de que ya la cosa era imposible y los italianos fueron avanzando por los montes y fueron los que conquistaron Málaga. Yo me acuerdo de niño haber visto en el Perdón del Guadalmedina, en Ciudad Jardín, la división motorizada italiana que se habían quedado allí porque no querían entrar en la ciudad, quería que entraran las fuerzas españolas del general Borbón. Y entonces, pues, el general italiano mandó un telegrama a Franco diciéndole: tenemos el honor de entregar Málaga a vuestra excelencia. Y ya está. Aparte de que el Papa también, Pío XII, por cierto, felicitó el Papa nazi, le llamaban, felicitó también a Franco y a la Católica España. A continuación, una vez conquistada Málaga, todos fueron himnos, los himnos nacionales, el himno de la Legión y banderas, las banderas bicolor, las banderas nazis, la bandera italiana, la bandera de Portugal y la bandera jalifiana, del Jalifa, de Marruecos, porque ese era el ambiente que había. Y la represión, que fue brutal, y no voy a insistir mucho en esto porque ya me llevaría demasiado tiempo, pero fueron muertes continuas. Cuando el obispo, que había estado exiliado en Tánger, volvió a Málaga, pues en marzo, precisamente ahora, a ese aniversario, aquel mes se habían fusilado en San Rafael a 700 y pico de llamados rojos. Y los fusilamientos de los fascistas en Málaga fueron, porque a Málaga la han tildado siempre de la más represaliada. Y aparte de eso, pues el franquismo se instituyó, el país siguió marchando dentro de lo que era aquella tónica, y no quiero extenderme mucho porque tenéis que leer el libro. Y entonces, pues llegó un momento en que el caudillo,
que había llevado siempre una vida bastante saludable, bastante sana, otro hombre que no fumaba, no bebía y quizás no más cosas. Pues sí, porque incluso decían que su hija no era suya. Bueno, pero en fin. es hija de Ramón Franco. Bueno, Ramón Franco también era otro. Pues ve que tiene ganas de ir con la señora. Total, que el caudillo se puso enfermó. Hubo una cantidad de situaciones difíciles, porque había unas vicisitudes brutales. Y, por cierto, en aquellos días que estaba Franco enfermo, entre hospitales, operaciones y tal, aquí en Málaga estaba su yerno, el marqués de Villaverde. Y el marqués de Villaverde, que le gustaba mucho la falda, pues estaba en un sitio en Marbella y empezó a hacerle guiño a una extranjera que había allí. Y resulta que eran de los técnicos que estaban en Tortosa, estaban en las prospecciones petrolíferas que se hicieron allí, que no dieron muy buen resultado, pero en fin. Y entonces, como hablaban español perfectamente, se levantó el marido o lo que fuera de la señora aquella y le arreó un puñetazo al marqués de Villaverde, que tenía una gran nariz aguileña, le arreó un puñetazo y ya en los funerales y todo estuvo con una esparadrapo en la nariz, el pobre hombre. Fue algo verdaderamente horrible. Y finalmente, pues, voy a aligerar ya porque si me extiendo más, nos dan las tantas. Hubo los funerales, acudieron a los funerales de Franco, acudieron los de costumbre, Hussein de Jordania, Pinochet y otros cuantos por el estilo. Y finalmente el entierro vimos en los noticiarios aquella gente haciendo patochada, el legionario saludando, la señora llorando y tal. En fin. Y finalmente, pues hubo ya la coronación, que no hay coronación porque en España no existe coronación, pero en fin, la proclamación de Juan Carlos como rey de España. Ya aquí vinieron ya pues personalidades de todo el mundo, reyes y todo eso, y Juan Carlos se coronó. Después, Juan Carlos cometió la imprudencia de seguir manteniendo como presidente del Consejo de Ministros a un individuo que ha pasado a la historia como el carnicero de Málaga, el fiscal Arias Navarro. Arias Navarro fue un criminal brutal, un criminal. Y le llaman carnicerito de Málaga, y yo ya en el libro digo que carnicerito no, porque el carnicerito de Málaga fue un hombre de los toros, que era, creo, una bellísima persona, y Carlos Arias Navarro era un criminal, total un criminal. Y finalmente Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez cambió por completo la cosa, obligó a las cortes franquistas a hacerse la harakiri y leyó un poema. ¿Leyó un poema de Machado? Sí, pero que no lo encuentro. Sí, lo tengo yo aquí. No te preocupes. Si quieres lo leo, el poema. Sí. ¿Te leo el poema? Léelo. Venga. Dice, está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito, hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escritos. Eso fue